ya. Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia número 39 de este ciclo que empezó el colectivo Vivir Sanamente el mismo día que empezó la cuarentena y que vamos a prolongar hasta el 10 de mayo. Hoy tenemos un tema bien interesante y que con toda seguridad en algún momento dado en estos días todos hemos pasado por allá. Mauricio, tienes la palabra. Guillermo, muchas gracias. Pues antes de nada, agradecerles a todos por acudir a esta invitación y especialmente a Guillermo y el grupo de Vivir Sanamente, permitirme este espacio para poder transmitir un mensaje que creo que, como dice Guillermo, en algún momento de toda esta situación que nunca esperamos vivir, que nunca nos imaginamos vivir, que nunca supimos ni siquiera cómo enfrentarla, nos ha ido llevando a descubrir lo mejor de nosotros y poder sacar toda esa capacidad que tenemos de adaptación. Pero es bien importante que podamos entender cómo es que nuestro cuerpo busca estos mecanismos de adaptación y cómo debemos empezar a tener un poco de manejo sobre esta situación. Y por eso el tema que planteamos con Guillermo es, hablemos un poquito de cuarentena como ese entorno, la ansiedad como una emoción, y pusimos ansiedad, aunque no solamente es ansiedad, son miles de emociones que se han venido generando a partir del progreso de esta situación, pero que todo el mundo interpreta como ansiedad cuando hablamos de nutrición. Siempre que hablamos de nutrición, hablamos de que aparece una emoción que es la ansiedad y que es la que condiciona mucho de mi actuar al momento de la alimentación. El objetivo de la charla de hoy es poder empezar a mezclar dos cosas que son muy difíciles de entender, pero voy a tratar de hacerlo lo más didácticamente posible y lo más simple, pero con todo el criterio para entender cómo fisiológicamente tenemos una cantidad de conductas que regulan mis comportamientos, pero también hay una cantidad de circunstancias que son casi como en el etéreo, como en la emoción, como en otra dimensión que no es tan fácil de poder cuantificar en muchas ocasiones, pero que sí nos mantienen perfectamente conectados con este planeta y con la realidad. Entonces, entender las emociones y entender un poquito la fisiología de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo es el objetivo de esto. Y entender por qué la alimentación al final termina siendo un elemento súper importante en el control de estas emociones o como respuesta a estas condiciones del entorno. Vamos a empezar un poquito con un tema que puede ser un poco denso, pero que es supremamente importante que podamos llegar a tener. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo esto está regulado a través del sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema nervioso central, tiene un hijo que se llama el sistema nervioso autónomo, es decir, hay una cantidad de cosas que desde nuestro cerebro, desde nuestra médula, desde nuestras raíces nerviosas, termina teniendo en algunos casos un control regulado por nosotros y otro que es completamente autónomo, es decir, hace lo que se le da la gana. Él hace lo que se le da la gana y está súper condicionado por una cantidad inmensa de sustancias que median toda esta actividad. Ese sistema nervioso autónomo es quien regula todas las actividades que no son controladas por mi cuerpo, que no son controladas directamente y voluntariamente por mi cerebro. La dilatación de la pupila, la contracción de la pupila, la salivación, la frecuencia cardíaca, algunos momentos de la respiración, nuestra digestión, nuestra vejiga, todas estas funciones que son vitales para nuestro cuerpo, la contracción de nuestros vasos sanguíneos, la vasodilatación, la vasoconstricción, todas esas actividades que se están sucediendo en nuestro cuerpo y que de alguna manera nosotros no podemos controlar,
están reguladas o que no regulamos conscientemente, están reguladas por este sistema autónomo. Este sistema autónomo, pues obviamente lo hace a través de dos sistemas que buscan el equilibrio. El organismo en todas sus funciones trata de buscar el equilibrio, pero trata de tener dos polos diferentes donde lo que pretende desde un extremo o del otro es buscar poder ser adaptativo en los procesos que el entorno y las circunstancias nos pongan. Por eso lo hace a través de dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático es, probablemente para algunos no es tan simpático porque es todo este sistema que genera la respuesta a la agresión, al estrés, a un ataque, la capacidad de yo poder responder a un ataque de un animal en la época prehistórica nuestra, y en la época actual, pues a las agresiones producto de un atraco, producto de un accidente, producto de un susto, esa capacidad que el cuerpo tiene de generar toda una cantidad de sustancias que hacen que yo finalmente empiece a tener un estrés. Ese estrés produce una cantidad de sustancias que ya las vamos a ver, produciendo dilatación de las pupilas, es decir, que me pone en alerta como un gato permanentemente, disminuye mi salivación, tiene que dedicar las funciones a otra cantidad de actividades, aumenta mi frecuencia cardíaca porque mi gasto energético empieza a subir y necesito subir mi frecuencia cardíaca, así que mis bronquios se dilaten para poder respirar a la velocidad que tengo que respirar y ventilar ese cuerpo que está pidiendo una cantidad de energía en ese momento. Obviamente disminuye la motilidad intestinal, hace que las funciones menos primarias, menos necesarias para esa situación de ataque se den. El glucógeno, que si se acuerdan, es el depósito de azúcar en el hígado, en el músculo, en algunos órganos, que es un depósito de grasas que hace que yo tenga un elemento de reserva, pero de reserva rápida. Esa es la plata que no tengo en el banco, sino la plata que tengo en el bolsillo para las emergencias. Esa que nos estamos gastando en la cuarentena, esa es el glucógeno, es esa cantidad de grasa que es capaz de transformarse rápidamente nuevamente en azúcar. ¿Por qué? Porque está echando de las de urgencia, del que necesita hacer. Y obviamente la segregación de dos sustancias que siempre hemos tenido en cuenta, y sobre todo la adrenalina, que dice, es que, pucha, ¿qué adrenalina cuando tengo vértigo? ¿Qué adrenalina cuando hay una situación de estrés? ¿Qué adrenalina cuando estoy en una situación nerviosa? Entonces todo el mundo dice, estoy con la adrenalina al mil, tiene toda la razón, está funcionando el simpático, y a través de quién regula todas estas condiciones, pues a través de la adrenalina y de otra hormona que se llama cortisol. Y por el otro lado, pues es que yo no puedo vivir en esa situación permanentemente. Entonces, por el otro lado, el organismo tiene una capacidad de segregar otra cantidad de sustancias que lo que hacen es activar la otra vía de mi sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático. Ese es el que genera relajación, paz, tranquilidad y obviamente cambia absolutamente contrario a todo. Pues si en el otro habíamos tenido salivación, en este pues, se controla y se regula la salivación, la frecuencia cardíaca baja, los bronquios se contraen, la motilidad intestinal aumenta y entonces pues puedo cumplir esa función digestiva, el glucógeno vuelve a generar ahorro y pues obviamente en ese orden el cortisol y la adrenalina están siendo reguladas por otra cantidad de sustancias que producen recompensa. Y en ese caso, la mayoría están reguladas por neurotransmisores. Todas estas sustancias actúan como neurotransmisores, es decir, ¿cómo estimulo? A través de mi sistema nervioso autónomo de manera que utilizamos neurotransmisores para poder hacer esta activación. ¿Cómo se modula esta actividad autónoma? Y aquí es donde vamos a entrar en ese campo entre lo que les decía yo de lo físico y que es tangible y medible. Yo puedo medir mis niveles de cortisol, puedo medir mis niveles de insulina, puedo medir mis niveles de dopamina, de serotonina, de todos mis neurotransmisores o de mis hormonas.
Entonces, y otra parte donde ya empieza a jugar las emociones. Y aquí creo que es válido, y lo van a ir viendo durante la charla, que es muy importante que el clásico más importante en mi concepto, la mejor película de Disney, se llama Intensamente. Porque eso es lo que pasa. Eso exactamente es lo que pasa en nuestro cuerpo. Esa pelea interna, ese conflicto entre las emociones, ese que no puedo regular muchas veces, que trato de controlar, pero no lo puedo controlar. Entro en unos escenarios donde no lo logro imaginar. Pues yo creo que este sí es el resumen de la psicología y la neuropsicología en una película. Y eso es lo que pretendo que entendamos un poquito hoy. Entonces, hay tres elementos fundamentales. Todos estos neurotransmisores, que son la dopamina, la serotonina y las endorfinas, las hormonas puntuales, que son, y las separo a pesar de que todas de alguna manera son péptidos, es decir, están formados por aminoácidos, es decir, tienen un origen proteico, pero las hormonas las voy a separar y ya van a entender por qué, que son básicamente las que regulan toda esta actividad, el cortisol, la insulina, la leptina, la grelina y la oxitocina. Van a darse cuenta que no es importante entender ni grabarnos ni todos estos nombres que pueden ser un poco complejos. Lo más importante en este ejercicio es poder que entendamos qué es lo que regula y condiciona desde mi cuerpo este tipo de situaciones. ¿Cuáles situaciones? Pues mis emociones, esas emociones, y pongo estas cuando hay 20.000 emociones, creo que en la película se escogieron algunas, pero algunas como el miedo, tal vez lo que más nos está condicionando en este momento es la incertidumbre. Lo que ha primado en este proceso es la incertidumbre. Esa incertidumbre de por primera vez en la vida poder pensar que yo no controlo mi vida, que yo no tomo decisiones claras, que alguien por fuera está tomando decisiones y que cuando yo digo y me quiero quitar la camisa de fuerza, dice, pero bueno, es que estas condiciones no son solamente de nuestro presidente, no son de nuestra alcaldesa, son a nivel mundial, es decir, esta situación no me permite salir a ningún lado, es el mundo entero. Y entonces eso ha generado una cantidad de incertidumbre y esa incertidumbre es de las emociones o de las condiciones más difíciles que hemos podido enfrentar durante este periodo y genera pues entonces ya una cantidad de situaciones donde pues empiezan a mediarse y creo que la mejor forma de entenderlo y es lo que ha pasado en la pandemia. Entonces hemos tenido momentos de miedo, decimos, esto nos va a pasar, hasta dónde vamos a llegar, pues pucha, nos va a tocar, no nos va a tocar, vamos a tener 400 muertos diarios, no los voy a tener, va a ser un familiar mío, no lo va a hacer. Eso genera tristeza cuando vemos que alguien, como cuando murió nuestro primer médico en la Clínica Colombia, pues nos generó un dolor impresionante, una tristeza que yo creo que abarcó el corazón de muchos de nosotros. Luego viene la rabia durante todo ese juego de emociones de duelo, la angustia y la felicidad. Hemos entendido que hemos aprendido también a disfrutar esta situación, hemos empezado a sacar lo mejor y entonces nos hemos movido en una montaña rusa durante todo el tiempo y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa toda la vida. Lo que no hacemos es tan consciente de este ejercicio de manera permanente. Los transmisores y estas hormonas dentro de nuestro cuerpo. Hay todos, hay varias, pero fundamental, las trato de unir para que tratemos de mirar. Siendo diferentes, la dopamina es transmisor y la endorfina es también un neurotransmisor, pero es un neuropéptido, es decir, tiene una función, tiene una estructura proteica muy importante, pues son los que regulan toda esa recompensa, la motivación, la euforia, la alegría, el optimismo, y las endorfinas fundamentalmente generan analgesia, bienestar y modulan nuestro sistema inmunológico. Por eso es que este par funcionan de la mano porque son todo el sistema de recompensa, es donde se mueven todas las emociones que condicionan y regulan mis adicciones. ¿Ok? Y ahí es donde yo quiero que eso quede claro, porque cuando no existe en el mundo una persona que diga dulce, ¿no? Horrible, no existe.
No existe porque el dulce es una sustancia, los azúcares o los carbohidratos son sustancias súper adictivas, claras, que son generales, es decir, de la gran mayoría, por no decir el 100% para no equivocarnos, pero un gran porcentaje de la población tiene o tenemos una adicción en un mayor o menor grado sobre los azúcares. Esta dopamina y estas endorfinas, de alguna manera, son los que me mantienen todo el tiempo alegres, contentos, eufóricos. Por eso, el consumo de sustancias psicoactivas, pues tienen todas estas características por ser. Algunos funcionan a nivel de los receptores dopaminérgicos y endorfínicos, como mediadores las endorfinas. La serotonina es el que ya, este es solo euforia, este es solo alegría, esto es solo, la serotonina es como quien de alguna manera genera ese equilibrio, maneja la tolerancia, el comportamiento social. Entonces, casi que cuando tú te desvías y empiezas a perder el equilibrio, pues, y se media absolutamente un ejercicio dopaminérgico, pues la misma serotonina empieza a disminuir su acción, empieza a quitarse la preponderancia, empieza a perderse el equilibrio, y por eso los adictos en unas circunstancias muy extremas, pues pierden ese equilibrio y esa tolerancia y ese comportamiento social y se vuelven mucho más dopaminérgicos. Tener este equilibrio entre estas dos, pues nos tiene felices y relacionándonos adecuadamente. Por eso es la de las relaciones sociales, la del deseo y el desempeño sexual, y tiene un condicionante claramente sobre todo mi ejercicio de vigilia y sueño, siendo un condicionante importante en la regulación a nivel del hipotálamo, una región en el cerebro, de regular mi sueño. El cortisol está entrando en el terreno de las hormonas. El cortisol es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están encima de nuestros riñones. Esta es una hormona catabólica, es decir, que destruye. Acuérdense que el cortisol es la primera actividad, lo primero que se segrega cuando tengo estrés, cuando tengo una situación estresante, y empieza y genera catabolismo. ¿Por qué? Pues porque finalmente empieza a destruir la energía, porque le está pidiendo el cuerpo más energía, y esa energía necesita ser convertida desde los depósitos de grasa. Y si se acaban los depósitos de grasa y el estrés continúa, pues él empieza a agotar otras cantidades de fuentes. Por eso es catabólico, es decir, hace que el proceso sea destructivo, pero es compensatorio. Regula el estrés, aumenta los niveles de grasa. Si ustedes se acuerdan, los pacientes a los cuales usan crónicamente como antiinflamatorios los corticoides, hacen un síndrome, que es el síndrome llamado de Cushing, y ese síndrome de Cushing hace que los pacientes retengan y generen masa grasa, y obviamente aumenta la secreción de glucógeno, que ¿sí? Necesita convertir ese glucógeno en azúcar nuevamente. Acuérdense que el glucógeno son estos depósitos rápidos que tenemos en el cuerpo de grasas para poder atender situaciones de alerta. La insulina, la hermana eterna, como dicen, la mancorna del cortisol, actúan sincrónicamente. Sube el cortisol, sube la insulina. Baja el cortisol, baja la insulina. Esta insulina es una hormona secretada por el páncreas, por unas células especiales del páncreas, y lo que hace como función principal, dentro de muchas funciones, pero la principal es la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Es una hormona anabólica, es decir, ella trata de compensar el efecto contrario, y cuando empiezan a haber equilibrios o desequilibrios, pues cuando hay mayor nivel de insulina, pues lo que hace es generar nuevamente depósitos de glucógeno y la formación de ácidos grasos. Y además, pues todos los depósitos de grasa subcutánea y todos los depósitos de grasa visceral a partir del glucógeno están mediados por la insulina. Es decir, es una hormona que aumenta los niveles de grasa en el cuerpo, no solamente desde los depósitos, sino también la formación de triglicéridos están siendo dependientes de la insulina y los azúcares.
Existen dos hormonas adicionales que son la leptina y la grelina. Son dos hormonas, una que hace que yo me sienta lleno y la otra que me genere hambre. Ese equilibrio de la saciedad y el hambre están también regulados por dos hormonas. Estas dos hormonas, la leptina, se segrega a partir de las células grasas. Es decir, entre más células grasas tengo yo, más leptina produzco. Pero acuérdense de una cosa, y quiero que la tengan clara, el cuerpo en desequilibrios de cualquiera de estas sustancias, cuando son en exceso, producen resistencia. Entonces hay resistencia a la insulina cuando hay demasiada insulina. Entonces, si yo, la función de la insulina se frena, hay resistencia al cortisol cuando hay exceso de cortisol. Lo mismo pasa con la leptina. Y por eso uno pensaría que las personas muy obesas, muy gordas, que tienen mucho contenido graso, deberían producir mucha leptina y llenarse rápidamente. No, desgraciadamente el cuerpo no funciona así. El cuerpo tiene un sistema autorregulatorio y lo que hace es que cuando hay exceso en la producción de alguna de estas sustancias, te genera un bloqueo en el reconocimiento y eso lo llamamos resistencia. Y hay resistencia a la leptina y resistencia, obviamente, a la grelina. ¿Ok? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y la última hormona es la oxitocina. Esa oxitocina es perdónenme, la oxitocina es esa hormona que segregamos cuando decimos, entre las endorfinas y la oxitocina nos enamoramos. ¿Sí? Entre la secreción de endorfinas que generan todo ese entusiasmo, esa motivación y esa oxitocina que es la del amor, la que genera confianza, la que dicen que regula la fidelidad, por eso está más en mayor cantidad en las mujeres que en los hombres, dicen algunas posiciones y es efectivamente, pero no por esa condición, sino por la importancia que en la mujer tiene para momentos fundamentales durante el parto y ayuda a la contracción del útero para el parto y genera un estímulo en la secreción de prolactina para la lactancia en el momento del posparto. Ese vínculo que nadie sabe cómo es que se genera, qué es lo que pasa cuando soy papá, qué es lo que pasa cuando soy mamá, qué es lo que ha pasado en mí que me hizo ver la vida diferente, que me generó unos lazos que muchas veces o los traigo de toda la vida y las tengo claras, o definitivamente nacen a partir de una situación mágica que nadie logra entender, pues es producto de esa oxitocina, esos vínculos de una mamá y no pasa solamente en los seres humanos. Por eso me parece que esa foto la quise traer precisamente por eso. Ese vínculo existe en todos los seres vivos, sobre todo los que tienen un proceso de, o tienen una conducta, o como especie, son mamíferos. Eso hace que tengamos que entrar en dos circuitos que he dividido yo. Un circuito metabólico, que es el primero que quiero que miremos, donde el detonante puede ser, y normalmente es el estrés en el mundo moderno, es el estrés en las circunstancias en las que nos encontramos. Nuestro cuerpo tiene un equilibrio perfecto para controlar los niveles de azúcar, los niveles de estrés en el metabolismo, y esto es lo que genera ese desequilibrio, lo que genera un trastorno, pues básicamente son estímulos excesivos permanentes. Es decir, el estrés es una situación de defensa, el estrés es una situación necesaria para poder defendernos y poder actuar. Cuando tenemos condiciones permanentes de estrés, pues es cuando esto se perpetúa y genera todo el desequilibrio del círculo metabólico que tenemos. Pues hay estrés, se eleva el cortisol, se eleva la insulina, hay niveles de azúcar, que es el otro cofactor que nos está generando altísimos efectos sobre el cortisol y sobre la insulina, que definitivamente repercuten en la leptina, la grelina, generando sensaciones de hambre permanentes
Y esto estoy tratando de hacer la abstracción sin pensar en cómo las emociones están circulando y regulando esa sensación de hambre, ese nivel de estrés y ese metabolismo de los azúcares. Ya vamos a ir entrándonos y vamos a ir entendiendo cómo es que esto va funcionando. Y hay otro circuito, que es el circuito de la recompensa. Nuestro perfecto mecanismo de supervivencia, a partir de un equilibrio en las emociones, se altera por los excesos y hábitos y nos conducen a adicciones, a trastornos psicoafectivos y de comportamiento social o de comportamiento con la alimentación. Aquí trato de entrar un poquito más en ese circuito de recompensa, es decir, ¿cómo es que me voy volviendo adicto? ¿Cómo es que eso que está pasando en el círculo metabólico al final termina teniendo un efecto clarísimo sobre el circuito de recompensa? Es decir, quiero siempre estar compensado, recompensado y regulando. Vuelve y juega, pero aquí ya entonces traemos todos los efectos anteriores. Tenemos el estrés, todo este efecto del estrés crónico, pues produce inflamación crónica. Este estrés crónico produce una alteración en los procesos de dilatación y contracción de mis arterias. Es un estrés crónico que produce un efecto secundario sobre mi actividad cardiovascular. Aumento mi frecuencia cardíaca permanentemente, no la regulo adecuadamente, no duermo bien, no. Todo lo que venía del tema hormonal se va a reducir aquí a una cantidad de circunstancias. Los azúcares como una de las principales sustancias adictivas que consumimos. Nosotros no hemos entendido el valor tan importante que tienen los carbohidratos y los azúcares en nuestra dieta. Quienes sí los han entendido claramente es la industria alimenticia. La industria alimenticia sí entendió que el azúcar es adictivo y que yo finalmente puedo inducir involuntariamente el consumo de azúcar poniéndole azúcar a todos mis alimentos. Los azúcares se han utilizado como preservativos, igual que las sales. Son los dos preservantes. Es decir, no es que tenga solamente niveles de azúcar los alimentos. No es solamente ir a mirar qué porcentaje o cuántos gramos de azúcar tiene, porque yo he sido muy crítico de el conteo de calorías y he sido muy crítico de estar leyendo todo el tiempo etiquetas. Y al final van a darse cuenta por qué. Entonces, los azúcares no los vas a encontrar, no vas a saber de dónde están los azúcares. Los que te declaran son los que, por norma, debes declarar, pero no declaras todos los azúcares que estás utilizando como preservantes, que lo que hacen al final es generar adicción. Hay pérdida en el control de la saciedad. Hay dos cosas súper importantes. Una, que es la inflamación crónica sistémica. Es la principal causa de todos nuestros trastornos metabólicos. Esa inflamación permanente que tenemos en nuestro cuerpo. Esa microinflamación que no nos permite estar en confort, que altera la función de todas mis hormonas, porque afecta todos mis órganos metabólicos. Es la principal causa y tiene que ver con todo este ejercicio. Y el otro es el síndrome de intestino permeable, entendiendo que nuestro intestino es el primer órgano metabólico, es el órgano metabólico y metabólico, hormonal y autoinmune del cuerpo. Tiene tres funciones muy importantes y tendremos que buscar, y creo que el mundo moderno, la medicina funcional, está empezando a virar hacia el intestino como nuestro segundo cerebro y como el elemento metabólico más importante que tenemos. El de mayor extensión, el de mayor actividad metabólica y el de mayor actividad inmunológica. Entonces, el intestino tiene hoy una importancia gigante y del intestino, pues obviamente pegado todo el tema de la biota, todo el tema de esa flora bacteriana, de la importancia de esa flora bacteriana como un coadyuvante de todos estos procesos. Todas esas situaciones, pues finalmente
han ido condicionando que yo necesite tener, primero por efectos de los azúcares, por efectos de estas sustancias, pues genero más adicciones a partir de la secreción dopaminérgica y de toda la actividad endorfínica que se produce. Que si es necesario tenerla, claro, claro que están hechas para regularnos, para mantenernos en un equilibrio perfecto. Lo que pasa es que desde la alimentación estoy generando ese desequilibrio. Y ese desequilibrio me está conduciendo no solamente a mantener un estado de ánimo no adecuado, sino que además me está generando la posibilidad de llevarme y conllevarme a tener cada vez más tempranamente trastornos metabólicos del tipo síndrome metabólico. Yo me acuerdo que cuando yo estudié medicina, completamente diferente a la medicina que hago ahora desde la medicina funcional, pero claramente lo entendí, que la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el aumento de colesterol, el aumento de triglicéridos, el ácido úrico, eran enfermedades de los adultos. Y hoy los estamos viendo en los adolescentes y en los niños. Yo veo niños con trastornos metabolismo del azúcar, es impresionante. La cantidad de niños que veo con trastornos de resistencia a la insulina y trastornos de crecimiento es atortolante. Entonces, ¿qué le espera a un niño que a los 9 años ya tiene problemas de resistencia a la insulina? O sea, el futuro que tenemos no es el más promisorio, pero la ventaja es que es fácilmente corregible. Esta dopamina, obviamente, y estas endorfinas que están juntas, trabajan también de la mano de la serotonina en un ejercicio permanente, en una lucha permanente de tratar de regular, y obviamente toda la actividad de la oxitocina. Recordemos que la dopamina, la serotonina y la mayoría de los neurotransmisores están sintetizados a partir de aminoácidos. Y dos aminoácidos esenciales regulan el triptófano y la tirosina. ¿Y por qué digo que son esenciales? Son esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos. No somos capaces de sintetizar este par de aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son cadenas de sustancias que se llaman aminas, de cadenas que forman proteínas. ¿Cuáles proteínas? Pues las proteínas de las que estamos hablando hoy, que forman, junto con ácidos grasos, forman neurotransmisores y forman hormonas. Entonces, el triptófano y la tirosina debemos hacerle un énfasis importantísimo a esa actividad. ¿Dónde los encontramos? En los ácidos grasos de cadena corta, omegas 3 y 6. De moda, les hemos dado garrote toda la vida, llevamos más de 3 décadas peleando con los ácidos grasos y creo que es el momento de parar y mirar cuáles ácidos grasos son saludables, cuáles ácidos grasos no son saludables. Y aquí, pues obviamente tenemos los frutos secos, tenemos el salmón y los pescados que tienen de aguas profundas. Ahí, pues, el huevo, que es para mí la proteína más importante para el ser humano, la de mayor cantidad de proteína de alto valor biológico. Sin miedo al colesterol, los triglicéridos. Y estoy hablando de manera general, obviamente no existe nada que pueda terminar siendo demasiado general para todos, pero pues como tratar de marcar una pauta en esta charla. Cuando mis pacientes los veo, pues claramente hay algunos en los que por sus condiciones y por ya tratar de corregir algunas circunstancias de desequilibrio, pues seremos muy puntuales. El aguacate es excelente en triptófano y tirosina. El pescado, pues como les digo, y los pescados de aguas profundas tienen una gran cantidad de omegas, especialmente 3. Las proteínas también de origen animal o vegetal, entonces fíjense que el pescado, la carne de res, porque yo tengo cierta reserva en el consumo excesivo de carnes rojas, pero sí, fíjense cómo el pescado cumple doble función y la mayoría van cumpliendo doble función. Los folatos, que son folatos son todas estas verduras verdes que están llenas de clorofila, todo lo que sea verde y cruja, es
tirosina y triptófano al 1000. Espárragos, pañitos, lechugas, acelgas. Existen algunos cereales proteicos también de origen vegetal, como los frijoles, como el garbanzo. El garbanzo sí que es importante en la formación de serotonina. Si queremos mantener ese equilibrio, si ese equilibrio es importantísimo, está en el garbanzo. Los frijoles son supremamente importantes. Algunas frutas nos van a ayudar a contener algunos micronutrientes como magnesio, potasio y todas las vitaminas del complejo B. Los folatos también tienen magnesio. Magnesio es tal vez el mineral más importante y del que mayores carencias tenemos y que regulan una cantidad de actividades metabólicas dentro de nuestro cuerpo que no logramos imaginar. Por eso es que yo pienso, y es el único que incluyo aquí como suplementación, creo que el resto los podemos obtener muy bien de y la vitamina D, tal vez son el mineral y la vitamina más importantes en pensar poderla suplementar. De resto, siempre me entenderán que menos suplementación y probablemente más de todo lo que podemos tener. Al final, si ustedes se dan cuenta, y si pueden hacer un recorrido alrededor de esto, y para un ejercicio absolutamente práctico, yo le digo a mis pacientes, cuando usted deja de pasar por los corredores de los enlatados, de los empaquetados y de los congelados, está con ese solo acto, está cambiando definitivamente sus hábitos. Si ustedes se dan cuenta, nunca a la entrada de un supermercado, estos de cadena, llámenlo como lo quieran, encuentran las frutas y las verduras a la entrada. Encuentran la zona de empaques, la zona de abarrotes enlatados, detrás los lácteos y hacia los lados lo más escondido posible, en teoría, desde el modelo de consumismo y de mercadeo, están las frutas y las verduras. Entonces, si solamente comiéramos el 90%, entre el 90 y el 95% de nuestra alimentación no fuera procesada, con solo eso cambiaríamos nuestros hábitos, cambiaríamos sustancialmente nuestro metabolismo. Entonces, yo puse esto porque a todo el mundo le gusta qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Pero si quieren ser prácticos, comamos frutas, verduras, ácidos grasos saludables, todos los ácidos grasos que puedan haber. Están en el mundo y en el boom de las dietas y especialmente las dietas ceto, las dietas keto, y que mejoran, que no son dietas, perdónenme, que quiero hacer esa aclaración, no son dietas, no lo tomen como dietas, son unas condiciones nutricionales, son unas adecuaciones a nuestra nutrición para algunas condiciones especiales, ¿sí? Pero no podemos utilizar las dietas keto para bajar de peso. Va a ser absolutamente irresponsable y peligroso hacer ese tipo de cosas, igual que el ayuno intermitente, una cantidad de cosas que hay hoy en el mundo moderno, pero que deben ser siempre guiadas por un profesional. Pero tienen unas ventajas muy importantes. Al final es ácidos grasos saludables que mejoran todo el proceso cognitivo del cerebro. Cuando mejoro todo ese proceso cognitivo, la gente que hace unas dietas de estas keto, lo primero que dice es que yo como que soy más activo, como que me estoy conectando más, como que me siento poroso. Eso pasa pues porque finalmente lo que estamos haciendo es aumentando nuestros niveles de triptófano y tiroxina, mejorando el magnesio, el potasio y todas las vitaminas del complejo B, y eso pues finalmente está generando desinflamación, mejora las conexiones nerviosas a partir de producir más neurotransmisores. Vamos a hablar ahora sí un poquito de estas emociones. Yo he puesto estas, miedo, tristeza, rabia y ansiedad. Todas estas al final nosotros no las sabemos entender y lo más claro y lo más hacemos es que estamos tristes, estamos de mal genio o estamos ansiosos. Eso es como que las conductas grandes que nosotros logramos identificar. ¿Qué quiero decir alrededor de esto?
Primero que debemos aprender a dejar que estas situaciones, el miedo fluya, la tristeza fluya, la rabia fluya, la incertidumbre fluya, porque es que finalmente yo necesito aprender a usarlas en positivo. Nuestro cuerpo las está generando para poder desarrollar procesos adaptativos. Yo no las puedo reprimir. Ese es el peor error. A los niños les prohibimos todo el tiempo que expresen sus emociones. Eso y a nosotros nos lo castraron y uno en el discurso es muy fácil, pero en la práctica es muy complejo. Yo lo que quiero decir es entender que las emociones, por más negativas que parezcan, o que las sintamos o por las que más nos generen unas situaciones que no, por las cuales no queremos pasar, tenemos que aprenderlas a ver en positivo. Y en positivo no simplemente como el discurso y la frase de cajón, pues de que hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí el ejercicio es, oiga, venga, yo logré entender a partir de todo lo que hemos hablado desde la fisiología, que eso tiene una razón de ser y que yo necesito que fluya, pero necesito saber y tenerla, identificarla y tener un control sobre ella. Si yo permito que mis situaciones, mediadas por mis hábitos, perpetúen estas condiciones, pues se genera desequilibrio y trastorno. Entonces vivo todo el tiempo en incertidumbre, todo el tiempo en ansiedad, todo el mundo en tristeza, más trastorno metabólico, todo esto como generador de trastornos metabólicos y encima de estar triste, deprimido, ansioso, con rabia, ando con el colesterol, el azúcar, todo vuelto a nada. Entonces, pues tal vez esa no es la condición que queremos y debemos entender que las emociones regulan mucho del tema metabólico. Y yo debo usarlas en positivo, como han sido planeadas por mi metabolismo y no como mis pensamientos. Dentro de la cuarentena hay una cosa que yo ya quiero entrar un poquito, voy a buscar este espacio. Todas las adicciones están generadas y están generando asociaciones de conductas condicionadas. ¿Qué quiere decir esto? El que fuma siempre le parece delicioso el cigarrillo después del almuerzo, con el café, en la fiesta. Empiezo a generar situaciones. El que come en su trabajo y almuerza con el computador prendido o con el computador, trabajando en el computador, cada vez que abre su computador, su cerebro le va a pedir comida. Entonces es ese personaje que llega a la casa, ya ha comido, tiene que hacer un trabajo, abre el computador a las 10 de la noche e inmediatamente le da una sensación de hambre. Es el paciente o es la persona que cuando prende la televisión lleva un paquete de Cheetos, por ahí veo a Emilia, lleva un paquete de Cheetos y una Coca-Cola y entonces condiciona el ver televisión o el ver una película a comer X o Y. Nos han preguntado por qué es que nosotros no podemos ir a cine sin comprarnos un balde de maíz pira. El 90% de la gente, porque ese es un patrón condicionado que nos generaron. Y ahora nos acabaron, perdóname la palabra, pero voy a decir como debe decirse, ahora sí nos jodieron porque es que le metieron caramelo. Y entonces ahora esa mezcla entre el dulce y la sal, y le meten medio de dulce y medio de sal, el cerebro no es capaz de entenderla. Se vuelve loco el cerebro, que el cerebro no es capaz de interpretar el dulce y la sal. Eso nació en la comida oriental. Así nos enseñaron a comer comida oriental. Así nos volvieron adictos al dulce y la sal. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿las papas Pringles son dulces o son saladas? ¿Saladas? ¿Seguro? Cuando ya tú empiezas a hacer el ejercicio, te das cuenta que sí son como dulces, dulces salados de sal. ¿Seguro? Pues no. ¿Sí? Ahí está el glutamato, una sustancia química que diseñaron los orientales, que se llama Ajinomoto, en el nombre comercial. Eso es lo que le echan, eso se llama el quinto sabor, y ese quinto sabor, el cerebro no es capaz de entenderlo y genera adicción. O sea, ellos sí han entendido cómo volverme adictivo y me están generando condiciones. Las Oreo con leche es un condicionamiento. La cervecita en el asado es un condicionamiento. Entonces lo primero que tengo que entender es que mis respuestas
son condicionadas. Aquí no se trata, y yo quiero que entendamos que los problemas de adicción a los alimentos, los problemas de adicción a los carbohidratos, no es un tema solamente de voluntad. Vamos a entender que esas situaciones condicionadas son las que me hacen tomar a mí decisiones y me hacen generar a mí conductas que ni siquiera yo en muchas ocasiones son conscientes. Si yo le pregunto a la mayoría de mis pacientes, les pregunto, ¿usted se acuerda qué comió ayer? Le cuesta un trabajo impresionante acordarse qué comió ayer. La mayoría de los pacientes entienden esos reflejos condicionados y eso que llaman ansiedad por comer cuando te paras sin ninguna razón al frente de la nevera, abres la nevera y dices, tengo como hambre, no sé qué comer. Pues si no sabes qué comer y tienes como hambre, seguramente eso no está mediado ni por la grelina, ni por la leptina, sino está mediado por la dopamina y todo ese ejercicio que acabamos de revisar. Por eso hay que generar cambios en los patrones, como la respiración. La respiración es tal vez uno de los elementos fundamentales, y eso que son ancestrales y prácticos y súper reales. O sea, mire, párese, cuente hasta 10 antes de expresar una emoción. El entorno, debo entender mi entorno, debo entender qué está pasando en el entorno, qué me condiciona, cómo soy yo el que voy a empezar a tener, cómo el entorno no me permite hacer X o Y actividad. Las creencias. Esto es otra cosa que creo que es lo que más daño hace, las creencias y la desinformación y la cantidad de ruido alrededor de esto. Yo entré en una paranoia cuando oí ya que el agua, no puedes tomar agua de botella porque es que esto está lleno de, es que no puedes comer frutas porque es que las frutas perpetúan la resistencia a la insulina, o sea, de manera general, sin ningún tapujo. Cuando dijeron que las frutas estaban asociadas a algunos cánceres, pues ya dije, ahí perdimos el norte. Ahí ya perdimos el norte. Muy bien. Cosas tan simples como la expresión facial y postural. ¿Sí? Las emociones las sabemos expresar a partir de expresiones faciales y posturales. Si cambiamos solamente esas actitudes, naturalmente nos empezamos a ver diferentes. Y eso nos pasa. Hay días que nos vemos inmundos en el espejo, decimos, pero ¿esto qué me pasa? Estoy acabado, estoy ojeroso. Hay días que se ve uno y dice, uy, pucha, estoy regio, eso está mediado y claramente mi expresión está dada por lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces, poder reconocer y poder adoptar posturas y poder adoptar expresiones, reír, estar expresando una cara afectiva, cariñosa, que transmite, pareciera que no tuviera tanto, pero es muy importante. Reconocer, el cambiar el foco es súper importante en el manejo de las emociones. Cambiar el foco es una de las cosas más importantes porque nosotros producimos dos tipos de ondas en el cerebro. Unas ondas que son muy malas, muy lentas, muy desgastantes metabólicamente, que son las ondas beta. O sea, es ese paciente que no conecta, es apático, es huraño. Y por el contrario, tenemos unas ondas alfa que nos generan una forma de transmitir y de actividad cerebral diferente. Cambiar el foco. Por eso es que algunas personas utilizan yoga, algunas personas utilizan, y yo recomiendo que hagan meditación, y que hagan meditación de lo que quieran, pero que se conecten en algún momento y dejen de rumiar, es lo que estoy tratando de decir con eso, dejar de rumiar nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestra rabia, y dejar de rumiarlas eternamente, porque si no entramos en ese círculo que difícilmente logramos. La programación neurolingüística tiene que ver con los dos que acabado de hablar, y nosotros tenemos que, una vez más, entender la programación neurolingüística en favor de nosotros y no que, como se está haciendo hoy, donde más espacio tiene, es en los temas de mercadeo, en los temas de teorías de consumidor y cómo establecer
conductas inducidas para compra a través de la programación neurolingüística. Reconocer el poder adictivo de los azúcares es una cosa que es lo primero que yo quiero que logremos entender. El azúcar y los efectos nefastos que tiene el azúcar en nuestro cuerpo, como inflamatorio, como productor, inductor de todos los trastornos que acabamos de ver, de nuestros estados de ánimo, es tal vez el mensaje más importante que yo quiero que hoy se lleven y que entiendan que no es que estigmaticemos a los carbohidratos, no es pretender que hayan dietas sin carbohidratos, necesitamos energía. Nuestras células, las células de todo el cuerpo, todo lo que hemos estado hablando, todos los neurotransmisores, las neuronas, las células, nuestro cuerpo, las células de cada parte de mi cuerpo solamente funcionan con una sustancia que se llama glucosa. No es estigmatizar al azúcar y los volúmenes de azúcar. El 70% de la naturaleza nos está ofreciendo en los alimentos carbohidratos. El problema son los excesos, los adicionales que tenemos. Esos son los que nos están generando todo el desequilibrio. Nada, finalmente, creo que esto es una palabra que la dijeron hace poquito, la dijo Hipócrates, y creo que nos cae muy bien por estos días. Las enfermedades no llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados, que yo diría errores diarios, contra la naturaleza. Yo soy parte de esta naturaleza, yo me ataco yo solito. Y ya estamos viendo qué está pasando con la naturaleza cuando dejamos de interferir y de generar esos pecados que decía Hipócrates. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Entonces, el mensaje es: somos responsables de lo que está pasando, somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestro metabolismo, somos responsables de nuestra dinámica, somos responsables de nuestras emociones, somos responsables de nuestro entorno. El COVID, independiente de dónde se haya creado, dónde haya nacido, en eso hay una discusión grandísima, este es producto de esa cantidad de errores que venimos cometiendo, porque finalmente encontró un terreno, un sustrato, unas condiciones, y eso es lo que nos tiene en esta situación. Pues quiero agradecerles el tiempo que le han dedicado a esto. Soy absolutamente feliz cuando puedo transmitir conocimiento. Creo que el conocimiento no sirve de absolutamente nada, no se transmite. Mis pacientes lo saben y saben que lo primero que hago es transmitirles el conocimiento para que se apropien y tomen decisiones conscientes y se vuelvan responsables del control de su vida a partir de entender el conocimiento y tomar decisiones conscientes. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ahí tienen mi página web, tienen mi correo, tienen el WhatsApp, tienen en Facebook e Instagram, pueden seguirme, ahí vamos a empezar a trabajar muchos más temas y créanme que para mí es un placer haber estado acá. Mauricio, mil gracias. Muy completa la presentación, nos dejas un montón de inquietudes. Eso es lo importante. Muy interesante el cambiar lo que toda la industria ha utilizado para convencernos de las ventajas de lo que venden en favor de nosotros como PNL y todos estos temas. Mil y mil gracias. No, Guillermo, a ti y a todos los que nos están acompañando. Saben que muchos que veo por ahí están en mi corazón, son parte de mis pacientes, veo muchos pacientes que me han generado unas satisfacciones infinitas, porque a partir de la medicina funcional, mezclado con la nutrición, mezclado con todo este tema de como coach nutricional, motivador para poder llegar a estas situaciones, me han permitido poder que a partir de que cambia la vida de la gente, me la cambian a mí. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Mira, ¿cuál es su opinión sobre la alimentación vegetariana? Yo respeto absolutamente
todas las decisiones de quien las toma, pero también entiendo que mi obligación es poder poner en perspectiva mi posición. Es libertad, creo que tiene, como todas, tiene muchas ventajas, pero los extremos en los que nos movamos hoy, eso fue lo que quise decir, movernos en extremos, al final terminan generando desequilibrio. Teorías adicionales, es decir, de conciencia, de creencia, de principios, y eso pues yo lo respeto profundamente. Pero creo que una cosa que hay que reconocer es nuestra condición. Nosotros ni fenotípicamente ni metabólicamente nacimos para ser herbívoros, nacimos para ser omnívoros. Y esa condición nos la da nuestra fenotipo. Si fuéramos carnívoros como somos, tendríamos unos colmillos gigantes, y si fuéramos absolutamente herbívoros, pues tendríamos pico y no tendríamos dientes, porque seguramente no los necesitaríamos o los necesitaríamos en otras condiciones, no tendríamos colmillos para rasgar, tendríamos una cantidad de cosas, y eso es una de las primeras cosas que yo entiendo que se debe reconocer. Entonces, mi posición frente a esto es ser consciente de esa situación, pero respeto absolutamente la condición. Ya en la individualidad, pues reconozco, hay muchos tipos y me preocupa fundamentalmente de los vegetarianos, en algunos casos, el exceso de consumo de carbohidratos, pues porque finalmente la dieta se basa en una porción alta de carbohidratos. Pero hay quienes han aprendido a tener equilibrios, sin embargo, tienen carencias, como quienes tienen unos excesos en otro tipo de grupos de alimentos, especialmente de las proteínas de origen animal, que también tienen una cantidad de consecuencias por el extremo al que es llevado. Para concluir, lo que quiero decirles es, cualquiera de los extremos al final termina generando trastornos o carencias en nuestro metabolismo. Interesantísimo el tema. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero la charla genera un montón de aspectos para tener en cuenta de aquí en adelante. Mil gracias. Guillermo, mil gracias. Un abrazo a todos.